Bien, entonces vamos a pasar esta noche a la siguiente sesión. Recuerden que esto es la Universidad de la Sabiduría. Vamos a ver la clase número 2, que es Introducción a los Proverbios, parte 2, porque no hemos terminado de introducir este libro. Y para eso sí vamos a darle lectura a los primeros 3 versículos del capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Necesito que me ayude a leer todos juntos. Vamos a leer estos 3 versículos. ¿Ya llegó usted ahí? Bien, vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo del rey de Israel, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces, le voy a dar la segunda parte de esta introducción al libro de los proverbios. El versículo número 1, el que dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, es igual al cómo inicia el capítulo número 10. Mira, por favor, si mi hermana Ana me ayuda. El capítulo 1, versículo 1, es igual a cómo inicia el capítulo 10, versículo 1. Mire, dice los proverbios de Salomón. Y también es igual a cómo empieza el capítulo número 25. 25:1 de Proverbios. Dice, también estos son proverbios de Salomón. Entonces, Proverbios 1:1, Proverbios 10:1, Proverbios 25:1 empiezan de la misma manera. Básicamente nos está diciendo que es muy importante que tomemos en cuenta el contexto de quién está escribiendo los proverbios. No es casualidad que en 3 oportunidades, en 3 ocasiones, esté aclarando proverbios de Salomón. Pero no es por la persona en sí, no es para que Salomón sea reconocido y alabado, sino lo está poniendo porque ese Salomón es el resultado del poder de Dios obrando en él. El poder de Dios obrando en una persona trae testimonios, trae sabiduría, trae consejo. Entonces Salomón está aclarando que él está escribiendo esto, pero con la intención de reconocer que es el poder de Dios quien obró en él para poder escribir lo que nosotros vamos a estudiar. Y es muy importante que tomemos en cuenta todo de Salomón. Primeramente, Salomón significa pacífico. El nombre de Salomón significa pacífico. Proviene de la misma raíz en hebreo de Shalom. ¿Y Shalom qué es? Paz. Entonces Salomón es un nombre pacífico. Y si usted ha estudiado la Biblia de quién fue Salomón, una sola guerra y una sola batalla él no libró. Él no se encargaba de pelear. Cuando él hereda el reino, su padre ya había conquistado todas las fronteras. Y entonces él únicamente se encargó de hacer tratados de libre comercio con tal. Pero nunca se vio involucrado en una guerra. Bien. Salomón, usted sabe, ahí él lo escribe, fue hijo de David y su madre se llamó Betsabé. Él fue el segundo hijo que tuvieron estos dos. ¿Qué le pasó al primero? Murió a los pocos días de haber nacido. Salomón nació en Jerusalén. Él es judío. Y algo muy interesante es que la Biblia menciona con otro nombre a Salomón, y ese es Jedidías. Jedidías es igual que Salomón. Y la particularidad más grande de Salomón es que fue un niño muy especial para Dios. Salomón fue un niño amado por Dios. Vayamos por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 24 y 25. Usted conoce la historia, es aquí cuando el primer hijo muere de David con Betsabé, y entonces David hace esto, consoló a Betsabé, su mujer. Hay un tiempo considerable
entre el primer hijo muerto y este. Porque aquí la escritura ya está reconociendo a Betsabé como esposa de David. Cuando ocurre lo del primer hijo, no era su mujer, porque Betsabé estaba casado con Urías. Entonces hay un tiempo, David consuela a Betsabé, se allega a ella y da a luz un hijo. O sea, en medio versículo pasaron 9 meses por lo menos. Y llamó el nombre de ese hijo Salomón, al cual amó Jehová. Dios amó a Salomón. El 25 dice: y envió un mensaje por medio del profeta Natán, el mismo que le había reprendido por haber hecho lo que hizo. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Entonces Jedidías y Salomón es el mismo. Jedidías significa eso, amado por Jehová. Salomón es pacífico. Bien, entonces, fíjese, uniendo todo esto, el estudio de los proverbios está marcado con la premisa de que el autor fue un hombre al cual Dios amó. Estamos leyendo, vamos a leer, vamos a estudiar escritos de un hombre que fue amado por Dios, y eso le da un valor incalculable. Porque no es lo mismo que nosotros leamos cualquier publicación de cualquier persona X a que leamos un artículo, un mensaje escrito por un hombre al cual Dios ama. Y esto es muy importante. Qué bendición que el Padre Celestial te ame. Que te ame desde tu concepción. Que Dios te ama desde que te formó. Con sus propias manos Él hizo todo tu ser. Todo tu cuerpo, tu mente, tu alma. Qué bendición que Dios te ame cuando naciste. Que Él se haya alegrado cuando tú naciste. Qué bendición que Dios te ame cuando te ve crecer. Todo eso pasó con Salomón. Lo amó en su concepción, en su formación, en su nacimiento y en su crecimiento. Entonces, esta es la base para entender por qué hallamos este nivel de sabiduría en cada versículo. ¿Por qué encontramos un alto grado de sabiduría en los proverbios? Porque Dios amó al autor de los proverbios. Si tú haces algo bien, lo haces bien porque Dios te amó. Si hay algo bueno en ti, hay algo bueno en ti porque Dios te amó. Salomón, pues aquí acabamos de leer, lo sabemos, fue hijo del rey, nació en cuna de oro, literal. Nunca tuvo una sola carencia económica. Jamás supo lo que es no comer un día porque no hay comida en la alacena. Jamás fue a su alacena y decir: mami, ¿ahora qué vamos a comer? Tampoco él tuvo que usar la ropa heredada de sus hermanos mayores. Nunca era saber que pues, el suéter ya tenía coderas porque ya había usado tal, ya lo había usado tal. Él tenía hermanos mayores. Pero, y podríamos decir, qué bendición que él siempre tuvo las mejores ropas, que siempre tuvo los mejores manjares. Pero eso no fue lo más importante que debemos de resaltar, ni de su infancia ni de su juventud. No debemos de aspirar a decir: yo quiero hacer algún día como Salomón, de no tener carencias. Estaría bien, pero no olvides lo más importante. Lo más importante es que a pesar de que tuvo 19 hermanos más, Dios lo escogió a él como el hijo de la promesa. 20 hijos tuvo David, con diferentes mujeres. Algunos en el desierto y otros los tuvo en Jerusalén. Pero de entre todos sus hijos, lo más importante, desde su infancia de Salomón, desde la juventud de Salomón, es que Dios lo había elegido como sucesor, como el hijo de la promesa. Dios se habrá molestado con Jacob por haber hecho trampa y business con Esaú, sí, pero al final del tiempo y al fin y al cabo, Jacob era el hijo de la promesa. Salomón también. Entonces Salomón fue elegido para ser el tercer rey en la historia de Israel. Primero Saúl, segundo David, y vendría Salomón. Hay un momento clave en la vida
del rey Salomón. Y nota cómo hasta antes de este párrafo que te acabo de decir, cuando decía que Salomón era el hijo del rey David, todavía era Salomón. Pero a partir de ahora, en el momento clave que te voy a compartir, ya es el rey Salomón. ¿Por qué? Porque David ya había muerto. Nunca hubo dos reyes al mismo tiempo en Israel gobernando. Tuvo que esperar a que David muriera y entonces sí. Y el momento clave en la vida de Salomón ocurre él ya siendo rey. Y fue a hacer la mejor petición de su vida. Ese es su momento clave. Cuando él hace la mejor petición de su vida, ya era rey. Le solicita a Dios con una madurez tremenda, sabiduría para hacer las cosas bien, con 20 años. ¿Cómo pensaba usted a los 20 años? Recuerde, ¿qué pedía a los 20 años? ¿Qué quería conseguir a los 20 años? ¿Qué le gustaba a los 20 años? A los 20 años le pasó alguna vez por la cabeza pedirle a Dios sabiduría porque quería hacer las cosas bien. Esto hizo Salomón, ya como encargado de un rey. Y hay algo que nosotros no debemos tampoco ignorar. Ya dijimos que Dios amaba a Salomón, pero Dios fue correspondido en amor. Porque la Escritura dice que Salomón también amaba a Jehová. No era nada más que Dios le amaba, era que Salomón le amaba. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es el mismo patrón que se repite para con todos. Si tú amas a Dios, le amas porque Él te amó primero. Porque crees, conoces, sabes, vives, sientes que Dios te ama y entonces ese amor hace que nosotros también le amemos. Y alguien podría decir, ¿cómo podemos darnos cuenta, según la Biblia, que verdaderamente Salomón le amaba? Porque yo sé cómo terminó Salomón. Todo el mundo sabemos aquí cómo terminó Salomón. Y alguien podría decir, ¿y cómo puede ser posible que digas que le ama y que la Escritura ponga que Salomón amaba a Jehová si terminó como terminó? De acuerdo, pero durante este primer trayecto de su vida siendo rey, Salomón le amaba. 3 cosas: porque andaba en la ley del Señor. Salomón amaba a Dios porque andaba en la ley del Señor. La conocía, la estudiaba y se esforzaba en obedecerla. Segunda cuestión de por qué amaba a Salomón a Jehová: porque le presentaba ofrenda todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que oraba todos los días, que alababa todos los días, que se presentaba ante la presencia de Dios todos los días. Y tú no haces eso si no amas a Dios. Si tú no amas a Dios, orar se te va a hacer una tortura. Si tú no amas a Dios, leer la Biblia se te va a hacer aburrido. Si tú no amas a Dios, no te va a importar lo que está escrito en este libro. Y tercero, Salomón tenía una relación con Dios. Por eso es que cuando Salomón va a Gilgal, él puede reconocer la voz de Dios que le habló en sueño. Porque tenía una relación y sabía cuál era la voz de Dios. Si Salomón no hace esto, en el sueño se despierta como Samuel. Heme aquí, y él pensaba que le hablaba Elí. Pero démosle la derecha a Samuel, tenía 12 años. 12 años. Ya después, cuando Elí le enseñó, le dijo: cuando vuelvas a escuchar esa voz, responde, heme aquí. Y a partir de ese momento Samuel conoció que era Dios quien le hablaba. Entonces con Salomón ocurrió exactamente lo mismo. Respondió al llamado de Dios que le habló por medio de sueños, porque Salomón conocía la voz de Dios. En aquella noche maravillosa se le apareció el Señor con una pregunta que todos anhelamos escuchar. Pídeme lo que quieras. ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría recibir? Y la respuesta de Salomón fue sin titubear. O sea, no le tembló la voz. No le dijo, no sé, no tengo ni idea, me agarras en curva, puedes venir mañana, al rato te digo. ¿Por qué? Porque Salomón lo tenía claro desde el principio. Desde que a él le ungieron como rey, él sabía
qué era lo que necesitaba. Él sabía qué era lo que pedía. Desde que tú fuiste llamado a ser hijo de Dios, siervo de Dios, tú tienes que tener claro qué es lo que quieres de Dios, qué es lo que quieres recibir de Él, qué es lo que tú necesitas para ser ese hombre que va a agradar a Dios. No puedes seguir siendo el mismo siervo todo el tiempo sin saber qué te hace falta para mejorar y darle un servicio de calidad al Señor. Él, en otras palabras, le dijo: quiero ser el gobernador que tu pueblo necesita. Porque él ya era rey de Israel y se dio cuenta el tremendo paquete que tenía encima. No sé ni siquiera entrar ni salir. Cuando se me presente un conflicto internacional, ¿qué voy a hacer? Cuando venga a mí otro rey con mayor experiencia, cuando me pregunte a mí el capitán de la guardia, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué le voy a responder? Entonces Salomón le dijo: quiero ser el gobernador que tu pueblo necesita. Y quiero saber qué es lo que te agrada y qué es lo que te desagrada para poder transmitírselos. Y por eso tenemos los proverbios. Porque Salomón le dijo: dame sabiduría para poder enseñar y para poder guiar a un pueblo y a gente a que te agrade y a que te busque. Así que lo que usted y yo tenemos aquí es el resultado de una tremenda oración de noche. ¿Y cuántos años han pasado desde ese tiempo hasta ahora? Y siguen teniendo un efecto poderoso. Así que lo que tú le has pedido a Dios perdura. Alcanza tus generaciones. Rebasa lo que tus ojos podrían ver y lo que tu corazón anhela y tu mente ha imaginado, porque Dios es grande. Mire, vayamos por favor, primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 9. Esta es la respuesta de Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se fija cómo le está diciendo: ayúdame a saber qué te agrada y qué no te agrada? Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El siguiente. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. A Dios le agradó, el número 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti vivir muchos días como otros reyes, no pediste para ti riquezas como muchos reyes, no pediste que te entregara a tus enemigos como muchos reyes, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo hecho conforme a tus palabras. Es decir, que ni siquiera había terminado la oración y Salomón ya había recibido sabiduría. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué tienes que hacer para recibir lo que tú anhelas de Dios? Primero, amarle. Si tú no le amas a Dios, no esperes que Él se presente a ti. Tienes que conocer su voz para estar listo cuando Él te pregunte: ¿qué necesitas en esta parte de tu vida? En este tiempo, en este momento, ¿qué necesitas? Y tercero, tienes que saber claramente qué es lo que necesitas. Dios siempre ha provisto líderes sabios, hermano. Líderes sabios que van a mantener a su pueblo lejos de la ignorancia. Lo que Salomón estaba pidiendo es: dame sabiduría para que yo le diga a tu pueblo qué está bien, qué está mal, y nos alejemos de lo que no te agrada. Esa es una de las formas en las cuales Dios te bendice. Cuando hay líderes sabios en casa, líderes sabios en la iglesia. Porque lo que Dios quiere es apartarte lo más lejos posible de la ignorancia, porque la ignorancia es una losa bien pesada. ¿O tú no te has sentido chiquito cuando te preguntan algo y no lo sabes? Cuando ves que alguien menor sabe un montón de cosas
y tú no puedes ni participar a veces porque la plática o el tema te supera. La ignorancia, al menos a mí me pasa, es muy fuerte. Él dijo Dios mismo: mi pueblo perece por ignorante. Por ignorante es que te equivocas. Por ignorante es que no aprendes. Por ignorante es que sigues haciendo lo mismo una y otra vez. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de inteligencia. Dios lo que quiere es que no convivas con la ignorancia. Entre el pueblo, aquí entre la iglesia, siempre debe haber alguien que opere la sabiduría, siempre. Sean pocos o sean muchos, siempre en cada congregación debe haber alguien que opere la sabiduría. El apóstol Pablo hablaba en la carta a los Corintios que algún miembro del cuerpo de la iglesia debe operar la palabra de sabiduría. ¿Qué es eso? Tener la respuesta para saber qué hacer. Siempre. Si tú llegas a casa, esposo, esposa, el hijo está en una situación y se preguntan: ¿qué hacemos? Ay, no sé. No opera la sabiduría y entonces hay un problema. En ocasiones, la mujer será usada por Dios para dar la respuesta. En ocasiones el hombre. Pero el punto es que en casa siempre debe haber alguien que opere la sabiduría. Si en tu casa no hay alguien, si tú has identificado a alguien, levántate y sé tú ese hombre o esa mujer. Y pídele al Señor: en mi casa nos hace falta de sabiduría y quiero ser yo. En la iglesia lo mismo. En la sucesión del liderazgo que pasó de Moisés a Josué, esto ocurrió. Impusieron las manos sobre Josué. Y dice la escritura que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Un hombre militar, un hombre de guerra, un hombre que se ensuciaba las manos, fue lleno de inteligencia para poder conquistar Jericó, para poder cruzar el Jordán e ir tomando posesión de la tierra prometida. Daniel y sus amigos fueron llevados de Jerusalén a Babilonia por ser sabios. Esa fue la clave. Porque si hubiesen sido viejos, pobres, enfermos, se quedan. Pero estos eran jóvenes y sabios. Entonces usted y yo tenemos que orar para que Dios dote siempre de sabiduría a nuestros líderes. Ore usted por los líderes, porque necesitamos mucha sabiduría, mucha. A veces creemos que no nos vamos a enfrentar con algo y resulta que sí, y nos agarra en curva. Oremos por nuestros líderes y pidámosle: Señor, siempre llénalos de sabiduría, úngelos de tu presencia, que sean hombres sabios y temerosos de ti. Y nosotros pidamos sin cansarnos también esa sabiduría divina. Pide la sabiduría divina para tu vida, para tu causa. No digas: es responsabilidad únicamente de mi líder y ya está. No, todos aquí somos responsables de operar la sabiduría, porque somos un grupo, porque somos un cuerpo, porque somos una congregación. Y si yo no sé qué hacer, tú sí sabes qué hacer. El punto es llegar a una solución y que Dios sea glorificado. Entonces, como según leímos en esta cita, en la parte de abajo de este versículo, Salomón es sin duda el segundo hombre más sabio que vaya a existir en toda la historia de la humanidad. No es que nada más sea en esa generación, es que de aquí hasta que venga Cristo no se levantará un segundo hombre más sabio que él. Salomón siempre va a ocupar el segundo lugar, siempre, porque Cristo fue el primero. Cristo Jesús, como hombre, carne y hueso, fue el hombre más sabio. Él le decía: ¿de dónde saca él estas cosas? Mira con qué autoridad enseña, no como los escribas, no como los fariseos. Pero después de Cristo, como Salomón, no va a haber nadie. Por más que se metan a pegarle a los libros y a estudiarle y que sepan de un montón de temas, nadie
Nadie en la historia, en el mundo, podrá ocupar este segundo lugar. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, verso 29. Nos vamos a ir hasta el 34. Dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Gemán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Nadie podrá llegar a este nivel. Sabía de todo, de zootecnia, de botánica, de cómo solucionar un problema civil, de leyes, de economía, de todo sabía este hombre. La mujer, la reina de Saba, dice que estaba admirada de su sabiduría y que se había quedado corto todo lo que había escuchado. Incluso Cristo alabó la sabiduría de Salomón. Y él dijo, pero uno más grande que todo lo que hizo Salomón está hoy aquí haciendo referencia a él. Si tú has leído alguna vez una Biblia que contiene los libros apócrifos, de esos que vienen justo a la mitad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, te acordarás que hay un libro que se llama Sabiduría, escrito según por Salomón. Si alguna vez has tenido la oportunidad de hojear un Corán, el Corán, que es el libro del Islam, habla acerca de Salomón. Entonces, imagínate qué bendición de Dios para Salomón el hecho de que su fama se extendió no solamente por ese tiempo y esa época, sino que hoy día seguimos hablando de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón le amó, porque Salomón le obedeció, porque Salomón le pidió cosas agradables que el Señor aprobó y dijo, ok, te lo daré. Entonces, Salomón reina del 970 a.C. hasta el 931 a.C. Recuerda que cuando hablamos antes de Cristo, el reloj va de reversa. Entonces, en ese periodo de 40 años, Israel vive su máximo esplendor en lo económico. Hubo tratados, negocios, acuerdos con diversas naciones que le dejaron un crecimiento monetario, el cual no volverá a ver nunca, ni en Israel ni en ningún otro país. Nos admiramos de la economía que manejan los Estados Unidos, endeble por lo que le están pasando ahora. Nos admiramos de lo que está, de cómo viven los europeos, pero ninguno va a llegar al nivel en el que Salomón hizo prosperar a Israel. Simplemente el templo que construyó es un ejemplo de todo lo que hacía, forrado de oro. Pero ¿por qué llegó a ese nivel alto de economía? ¿Por qué llegó a ese nivel alto de pacificidad en sus calles? Porque todo lo operaba bajo la sabiduría divina. ¿Cuántas personas dicen, yo trabajo, cobro y no sé en qué me gasto el dinero? ¿Saben por qué? Porque no operas bajo la sabiduría divina. Oye, tengo problemas en mi trabajo, cambié de trabajo y tengo problemas, vinieron otros compañeros, vinieron problemas. ¿Sabes por qué? Porque no haces tus relaciones bajo la sabiduría divina. Tú tienes que poner en manos de Dios tu economía, tu ingreso, tu sueldo, el cómo administras. Pedirle al Señor, dame sabiduría para poder pagar la luz, para poder pagar el mejor paquete de internet. Pero a veces nosotros decimos, no, mejor pongo un diablito y me ahorro ese dinero. Eso no es operar bajo la sabiduría. ¿Por qué haces eso?
pero después te sigue sin alcanzar el dinero. Si tú vas a entregarle al Señor todo, literalmente es todo. Todo. Si no, hazlo conforme a tu inteligencia. Dios no te obliga absolutamente a nada. Pero si queremos llegar a los resultados que tuvo Salomón, Salomón le entregó todo. Y yo me lo imagino, antes de firmar cada tratado, Señor, en tus manos. Que sea como tú quieras. ¿Vas a cerrar un negocio? Hazlo. ¿Vas a vender algo? Hazlo. ¿Vas a atender a alguien? Hazlo. ¿Vas a recibir a alguien? Hazlo. Pon todo en manos del Señor y deja que la sabiduría divina opere. Y en este versículo número 1 hay otra cosa que me llama la atención. Aparte de dejar en claro quién escribe Proverbios de Salomón, Salomón está hablando como hijo. Está escribiendo como hijo. No se olvida de su padre terrenal. Honra a David. Lo recuerda. ¿Por qué? Porque fue David quien le enseñó cómo se busca a Dios. Muy seguramente Salomón veía a David en el templo varias veces quedar en calzoncillos por danzar. Lo escuchaba componer, lo escuchaba cantar, lo veía ayunar, lo veía orar, lo veía buscar con fervor la presencia de Dios. Y ese modelo le sentó un precedente a Salomón. Entonces, ojo con esto. Parte de la sabiduría que se aprende es con los ojos. Porque miras lo que otros hacen. Miras a papá o a mamá orando cada que hay un problema. Miras en la iglesia cómo toda situación se lleva a los pies de Cristo. Eso es con los ojos. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir sabiduría? Parte de ella viendo, fijando nuestra vista y nuestra mirada en hombres de fe, en actos de fe. Pero a veces nuestra mirada está en otro lado, disparada, viendo cosas que no dejan nada bueno. Al contrario, aprendemos a hacer lo malo, porque nos fijamos en aquel que es bien chévere, aquel que es bien popular. Pero nos tenemos que fijar en el adorador, en el hombre o en la mujer de fe. Si tú tienes hijos pequeños, tus hijos pequeños te están viendo. Ven cuando oras, ven cuando no oras. Ven qué música escuchas. Ven qué lees. Entonces, mi hermano, si tú quieres ser sabio, comienza viendo y fijándote en personas que sean de testimonio, en que tengan un testimonio de fe. ¿Por qué? Porque los consejos, ¿por qué está honrando aquí Salomón a David? Porque los consejos que le dio fueron claves para su vida. David le dio consejos a Salomón y esos consejos fueron claves para poder ser quien fue. Primer libro de los Reyes, capítulo 2. Versículo 1, vamos a ir hasta el 3. Dice así: pues llegó los días en que David había de morir, a donde vamos todos, y ordenó, fíjate el término, ordenó a Salomón su hijo diciendo, ¿qué le dijo David? Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y aquí viene el primer consejo: esfuérzate y sé hombre. Primero, esfuérzate y sé hombre. Yo mejor que nadie te entiendo qué es lo que se te viene encima, pero tienes que esforzarte y tienes que portarte como un hombre. Nada de que no te quieres levantar, nada de que no tienes ganas ahora, que porque te vieron feo, que porque no te hacen caso, que porque te menosprecian. Sé un hombre. Y ser hombre no significa ser machista. Ser hombre es tener carácter y levantarte y sobreponerte. Las cosas te van a salir mal a veces, pero levántate y continúa y vuélvelo a intentar. Y aquí viene el mayor de los consejos: guarda los preceptos de Jehová tu Dios,
andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Imagínate ese momento, David y Salomón solos, hablando como padre a hijo, directo. Ni se te ocurra desviarte, ni se te ocurra escuchar a los magos, a los adivinos, ni se te ocurra ir en pos de los extranjeros. Guarda el testimonio, lee la ley de Jehová. Es fundamental el papel de los padres en la formación de los próximos adoradores, fundamental. Y no solo de adoradores espirituales, en la formación de buenos ciudadanos, ejemplares. Pero no me quiero adelantar porque el versículo número 8 voy a ocupar esto. Pero la Biblia lo dice, de todos los profetas está escrito a manera de honra de quién desciende. Profeta Isaías, hijo de Amós. Porque hay que honrar quién te guió, quién te enseñó, quién te impulsó. A lo que voy es que un hombre sabio sabe reconocer quién le transmitió las claves de la vida. ¿Tú eres sabio? ¿Quieres comenzar a autoevaluarte? ¿Soy sabio o no soy sabio? ¿Qué tan agradecido eres con aquella persona que te enseñó? Un hombre sabio debe honrar a aquel que lo aconsejó. Un hombre sabio debe honrar a aquel que lo encaminó para llegar a ser quien es hoy. Un sabio no es ingrato, hermano. No lo es. Si tú alguna vez has sido ingrato, actuaste neciamente. Muestra humildad y muestra gratitud dándole el crédito que se merece a esa persona. En cualquier plática, nunca digas, no, yo lo tuve que aprender solito. Mentira. No es que a mí nadie me enseñó. Mentira. Siempre darle el crédito a esa persona. Porque un sabio no peca de soberbio. Salomón, hijo de David, es el que te va a escribir y te va a enseñar esto. Aquel que fue el mejor rey de Israel. Primordialmente, mis hermanos, todo lo que tenemos y todo lo que sabemos hacer, proviene de Dios, lo reconocemos, porque Él nos dio la vida y nos dio talentos. Pero ¿sabes también qué hizo Dios? Puso en nuestro camino papás, puso en nuestro camino abuelos, puso en nuestro camino maestros, puso en nuestro camino amigos, puso en nuestro camino cónyuges y un montón de cosas y personas más, quienes han sido de grande bendición para nuestra vida. Así que si quieres comenzar a adquirir sabiduría, sea agradecido con esa persona que te enseñó a trabajar. Sea agradecido con esa persona que te enseñó a orar. Sea agradecido con esa persona que te dio tu primera oportunidad. Sea agradecido con esa persona que te recibió cuando estabas mal y cuando pensabas que todo estaba perdido. Sea agradecido con esa persona que fue el único que creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Sea agradecido con esa persona que te explicó una y otra vez hasta el punto en que tú llegaras a entender. Eso es honra. Eso es de una persona sabia. Versículo 2 y 3 de Proverbios 1 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Quisiera que alguien me ayudara leyendo una versión diferente de esta porción bíblica, si alguien tiene allí en su celular a la mano o en su Biblia. Que lea otra versión, si es Dios habla hoy, si es lenguaje actual, no importa. Pero Proverbios, síganos por favor, 1 del 1 al 3. Es la versión Dios habla hoy. Dice: dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tiene como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Ok, gracias. Es importante que veamos esas palabras escritas ahora en un idioma, un lenguaje más actual. Porque es el propio autor quien está explicando cuál es la relevancia de que haya proverbios divinos. Motivo de los proverbios, dice el título de la sección.
¿Y cuál es la importancia de que se apliquen de forma individual? Él te va a explicar por qué aparecen los proverbios en la Biblia y por qué tienes que aplicarlos, cada uno. Dice, para que entiendas sabiduría y doctrina, para que conozcas razones prudentes y para que recibas el consejo. ¿Necesitas más? ¿Por qué son importantes los proverbios? ¿Para qué están los proverbios? Porque necesitamos entender la sabiduría, necesitamos entender la doctrina, necesitamos conocer razones prudentes y necesitamos recibir consejo de Dios. El primer término es entender. Te pregunto, ¿es fácil entender las cosas? La realidad es que algunas no lo son tanto. Habrá cosas que podamos entender a la primera, pero habrá otras que no resulte fácil entender y aprender. Muchas nos cuestan trabajo, otras cosas nos van a llevar tiempo, años. Pero la cuestión, mi hermano, tu cuestión, mi cuestión, es que pongamos todo el empeño de nuestra parte para que lleguemos a ese entendimiento. Pon atención, dice Salomón, pon atención para que llegues a entender. Es cuestión de cada uno esforzarse diariamente para no seguir siendo más tiempo del bando de los desentendidos. El bando de los desentendidos es una super mega bandota. Son un montón, somos un montón. Pero aquí Salomón te va a decir, escucha, haz el esfuerzo por entender para que dejes de ser desentendido y pases a ser un entendido. Y en este caso los proverbios son una herramienta para que entiendas, para que entienda yo en qué consiste la vida. Los proverbios son la manera en que Dios nos ayuda a que la estadística de los entendidos aumente. Dios quiere que el número de entendidos aumente y dice, ¿cómo puedo ayudar a esta bola de necios? ¿Cómo puedo ayudar a esta bola de desentendidos? Con los proverbios. Con los proverbios Dios nos ayuda. Eso es lo que yo quiero para mi generación, no sé tú. Eso es lo que yo quiero para esta congregación, que haya cada vez menos faltos de entendimiento, que haya cada vez menos faltos de sabiduría, que haya cada vez menos faltos de doctrina. Iglesias llenas sin entender doctrina básica. ¿Por qué? Porque no hacen el esfuerzo de entenderla. Tú no puedes ser sabio, no vas a llegar nunca a la estatura de la sabiduría. Tú no puedes conocer la doctrina si no la lees primeramente. ¿Cómo lo vas a entender? Si no la lees, no te tomas ni 20 minutos diarios. ¿Cómo vas a ser entendido en sabiduría y en doctrina bíblica si no la estudias? Y estudiar no es lo mismo que leer. Estudiar, meterte, profundizar, escudriñar. ¿Y cómo vas a ser sabio y conocer de doctrina si no la practicas? Si no dices, acabo de leer, que no debo de responder de la misma manera. Allí tienes que aplicar la sabiduría. Si te quedas en el nivel de ya la leí, ya la estudié, ya sé lo que tengo que hacer, pero no la haces, seguirás siendo desentendido, seguirás siendo necio. Con una sola vez que la repases no basta. No basta. Para entender hay que una y otra vez. Entonces, otra característica de los sabios es que son reiterativos para llegar a entender. Un sabio va a 1, 2, 3, 4, 20. No una cada año, no una de vez en cuando. Pregunto, ¿por qué mi mamá me tiene que decir una y otra vez lo mismo? Que haga esto o que deje de hacer esto. ¿Por qué una y otra vez? Porque lo sigo haciendo. Porque soy desentendido. Porque soy necio. Pregunto, ¿por qué en la iglesia tocamos muy seguido cierto tema? La gracia, el amor, el perdón, la santificación. ¿Por qué? Porque somos desentendidos. En la reiteración hay sabiduría.
para entender, para ser entendido. Cristo, el verbo de Dios, el sabiduría de Dios, le decía constantemente a sus discípulos: todavía no logran entenderlo. ¿Qué quiere decir? Que se los dijo muchísimas veces. ¿Es fácil llegar a ser entendido? La respuesta es no. Pero va a ser mucho más difícil si te quedas de brazos cruzados y no doblas tus rodillas nunca, y no abres este precioso libro nunca. Toda la vida serás desentendido. Aunque cumplas 50 años, 80 años, si seguimos con los mismos malos hábitos, olvídate de llegar a ser sabio. Y según la versión que nos leyó Aarón, en esa versión está dicha o escrita la palabra instrucción. Es fácil obedecer una instrucción. No por la dificultad que representa hacerlo, sino por orgullo y ego. Allí está la dificultad. Esta generación, siglo XXI, nos especializamos, tenemos un problema en que no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No nos gusta recibir instrucción a esta generación. Nos sentimos muy machos y muy gallitos diciendo: yo no voy a hacer lo que ese cuate me dice. Punto. Y háganle como quieran. En todos lados, en todos lados. Esta generación tenemos un problema en aceptar y en recibir si te dicen cómo tienes que tratar de vestirte. Tenemos un problema en recibir cuando me dicen a qué hora tengo que llegar. Tenemos un problema. Pero ¿sabes, mi hermano? Siempre y cuando la instrucción sea para tu bien, acéptala, venga de quien venga. Y no juzgues que me lo dice, que hizo esto y tiene otra cosa, nada que ver con lo que te está diciendo. Pero si tú eres sabio, dices: es que tiene razón lo que me está diciendo, sin importar que esa persona sea lo peor. Porque Dios puede usar a lo vil y menospreciado para venirte a ti a enseñar, a recibir una instrucción. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a formar como ser humano. Y Dios lo que quiere es formarte como ser humano también. Que vivas aquí, que no digas: ay, háblale a tu compañero, no, ¿sabes qué? Checa por mí, dile, no sé, entretén al jefe, ya voy, es que otra vez me quedo dormido. ¿Puedes pasar lista por mí? Y si no entramos a clase, pues total, si no entramos todos, pues el maestro no. Y empezamos. Tuve un problema, yo apenas veo que el regreso a clases fue ayer. Ahí ve usted a las mamás en el grupo de WhatsApp. Me siento bien papaluchón con esto. Ahí ve a las mamás en el grupo de WhatsApp diciendo: ¿y si no van mañana nuestros hijos hasta el lunes? No, a mí me entró un no sé qué por el cuerpo. Y me atreví a escribirles: ¿no les bastan 3 semanas de vacaciones para quererse tomar otras 2 días? Bueno, me llovieron de cosas. Dije, estuve a punto de borrar WhatsApp y dije: ¿no, qué acabo de hacer? Abrí la caja de Pandora aquí. Les dije la verdad. Porque salen las mamás que dicen: es que si no aguantas a tus hijos, pues ya no es mi problema. Y si tú no te quieres levantar temprano, ya no es el mío. Si en el calendario dice que hay que entrar el jueves 9 de junio, de enero. Ay, es que ya es mi cumpleaños casi. Ahí les encargo, diría el pastor. Hay que entrar el 9, hay que entrar el 9. Pero no nos gusta recibir instrucción. En escuchar atentamente está la otra clave para ser sabio. Primero ver y luego escuchar atentamente. Ve y escucha atentamente y serás sabio. Si tapas tus ojos y tapas tus oídos, no vas a adquirir sabiduría. En todas las etapas de tu vida, mis hermanos, necesitas recibir para poder crecer. En todas. Para que un recién nacido crezca, ¿qué necesita recibir? Leche materna. Para que un profesionista reciba los conocimientos científicos, ¿qué tiene que hacer? Recibir las clases. Asimismo, un hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer para ser sabio? Recibir, escuchar y mirar sabiduría, razones prudentes. Así que en esta noche, mi hermano, te digo, no menosprecies cuando Dios primeramente.
cuando tu líder, cuando tus padres, cuando tus jefes te aconsejan porque te están preparando para la vida. Eso es lo que hizo David con Salomón, lo preparó para la vida. Tú no menosprecies eso. Reiteradamente la Biblia hace énfasis en oír. Bienaventurado el que oye mis palabras y las hace, dice el Señor. Amén.